abordar seria si abans teníem unes fronteres de països i d'estats, en aquesta el que anem a abordar són, diríem que una de les realitats mundials i actuals. El que en diríem les megalòpolis, les grans ciutats. Jo només a modo introductori, jo crec que hem de tindre present que si el 2018 el 55% de la població és urbana, ja ha abandonat el camp per desplaçar-se a les ciutats, en un futur cap al 2050 o així el 68% de la població mundial serà urbana. Tant estem amb uns desplaçaments de població que abandona les formes tradicionals en les que durant generacions la seva família havia viscut i d'una manera determinada se'n passen ja no només a ciutats, sinó a grans ciutats, a grans urbes. I amb aquest últim futur que estem veient que les urbes de més de 10 milions de persones creixen de forma més o menys exponencial. Jo diria que a diferència de lo que va ser la industrialització, on la gent es desplaçava a la ciutat perquè aquí hi havia feina, en el futur es va a la ciutat no perquè hi ha feina, és que és l'únic lloc i on la ciutat és un mercat. La pròpia ciutat és un mercat. Jo crec que aquest serà l'altre fenomen on també podrem veure coses en les grans ciutats, aquells que viatgeu pel món, podeu veure-ho, l'aparició de barriades o slums on pot viure moltíssima població, moltes persones, però que són persones ja que s'obren en la societat, que no tindran feina, ni en la ciutat ni en el camp. Tant aquests slums, aquestes barriades, són les noves fronteres on sovint una carretera passes de la misèria al centre comercial de luxe. Aquestes són una altra realitat, on no tenim murs en vertical, però tenim molts altres murs dintre de la ciutat que impedeix la convivència, la interconnexió, la vida, etc. Per abordar aquestes megalòpolis tenim avui a Zaida Muxí, és professora agregada a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, és arquitecta i urbanista, llicenciada en la Facultat d'Arquitectura, Disseny i Urbanisme de la Universitat de Buenos Aires. És doctora arquitecta en l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat de Sevilla, amb una tesi del 2008 titulada L'arquitectura de la ciutat global, una huella sobre Buenos Aires. És experta en ecologia urbana, espai públic i en arquitectura i urbanisme en perspectiva de gènere. Ens deixem ara en aquestes reflexions sobre les megalòpolis, ciutat global versus ciutats fetes a mà amb Zaida Muxí. Muchas gracias, como vulguis. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Este tema tiene múltiples, como todos, múltiples abordajes, yo he elegido algunos y haremos un poco como un doble juego entre estas ciudades hechas a mano y la ciudad global, porque creo que son dos caras de una misma moneda, ¿no? Por un lado, las ciudades hechas a mano, las ciudades autoproducidas, las ciudades, el urbanismo marginal, tiene muchos nombres, las favelas, la villa miseria, los campamentos, siempre nombres y como veis aquí, son muy diversas todos los entornos y en realidad lo que de alguna manera les puede unificar o puede hacer que compartan algo, yo creo que lo que más comparten es la desaparición o la ausencia total del Estado como garante, el Estado, las administraciones públicas en sus múltiples dimensiones, como garantes de equidad, como garantes de distribución, de intentar equilibrar este mundo de desequilibrio en el que vivimos y que contrariamente a desaparecer, que sería la otra parte de la charla, ¿no? La ciudad global, la ciudad tardocapitalista, el neoliberalismo, los ha hecho reforzarse, ¿no? Un 70% de las ciudades del mundo están construidas así, por eso también ONU Habitat cuando habla de ciudad, no habla de ciudad, sino que habla de urbano, no sé cuál es el nombre que le coloca, creo, porque no hay palabras para definir muchos de los sitios donde viven las personas. A veces no son edificios autoproducidos, son estas situaciones que esto es Nápoles. O sea que no siempre la situación de extrema marginalidad o de vivir en estos entornos en donde la presencia del Estado como un garante de educación,
de sanidad, de acceso a recursos, no existe, no siempre se dan esos espacios autoproducidos. Estas son las velas de Nápoles, que son los sitios más terribles en los que nunca he entrado. Yo vengo del Departamento de Urbanismo de Barcelona, como ya se ha dicho, de la Escuela de Arquitectura, y aquí se ha hablado en los años 70, después lo veremos brevemente. Juan Busquets, en su tesis doctoral, introdujo, que me parece interesante, y es en los 70, que es cuando también se comienza a ver diferente las urbanizaciones marginales o los entornos autoproducidos, y la estudia como una forma de producción de ciudad, que no deja de serlo, o sea que también, y que también es otra discusión que se ha dado mucho, especialmente en Brasil, la autoproducción de ciudad también es una forma de producción capitalista de ciudad, y donde hay un gran movimiento de dinero, y hay unos circuitos, y hay una economía que se mueve muy importante. Y bueno, me parece importante que en el Departamento de Urbanismo, aunque por ahí después no se ha trabajado tanto más, se estudiara esta forma como una forma de información de ciudad. Ya, como han comentado, la desigualdad en el mundo, algunos datos de estos son un poco antiguos, pero es igual, no han mejorado. Realmente la pobreza y la inequidad en el mundo crece, y como sabemos, en muy pocas manos hay mucha riqueza. Por tanto, la aparición de barrios, de ciudades autoproducidas, es lógico, porque no hay manera de acceder a una vivienda en las grandes ciudades. Después estaría a discutir si es lógico que la gente se traslade, por qué se traslada, ¿no? Ese sería otro tema. Pero y además, donde más va a crecer las ciudades es en los países de renta media baja. Por tanto, es donde aún los recursos están peor distribuidos y donde hay más cantidad de población, y por tanto donde aún la problemática será mayor. También decir que en los espacios, o en estos barrios, o en las situaciones de extrema pobreza que se viven muchas en estos barrios, o en las personas que migran del campo a ciudad, la pobreza tiene cara de mujer. O sea, no solo en nuestras ciudades la pobreza tiene cara de mujer, por las adultas mayores, con pensiones, etcétera, o en los hogares monomarentales, sino que entre las personas de extrema pobreza que hay en el mundo, 70% se estima que de los 1.300 millones que vivían en el año 2004 en extrema pobreza, 70% lo constituían las mujeres. Entonces también, esto es muy importante, también las mujeres trabajamos, ya sabemos, trabajamos más que los hombres, ganamos más dinero, etcétera. Pero también hay una mirada que también me interesa poner sobre la mesa. ¿Cómo miramos desde, en este caso desde la academia o desde la profesión, estos espacios de las ciudades? Muchas veces se los ha mirado como algo a extirpar, como algo nocivo en sí mismo, como un cáncer a extirpar. No es nueva esta mirada, y en 1820 aparece por primera vez la palabra slum en Londres. No es casual que aparezca en Londres, en la ciudad industrial, una ciudad que crece desorbitadamente sin condiciones, y en donde obviamente las personas que vienen del campo viven en malas condiciones, viven en lo que se debería llamar slum. Pero al final esta palabra, slum, también era un apartamento, una corrala, hubiera sido denominada slum, ¿no? Los espacios donde finalmente, ¿qué pasa? Viven las personas con menos recursos. Cuando se piensa en la ciudad moderna como solución a esta ciudad que crece sin una planificación, porque pasamos de una construcción que se había hecho a mano, como la ciudad medieval, hasta el siglo XIX. La ciudad se hace a mano, se va haciendo en la medida que se va avanzando, que se va necesitando, pero la industrialización cambia nuestros sistemas productivos en todos los aspectos, también el sistema de producción de ciudad. Y aparecen estos dos ejemplos, sería Sardar por un lado y Ebenezer Howard en Inglaterra por otro lado, con dos teorías de cómo planificar la ciudad a futuro. La ciudad que tenía que ser higiénica, que tenía que albergar a las personas, a todo tipo de personas. Lo que pasa es que no siempre la ciudad puede tener este crecimiento, y no siempre tienes este espacio vacante alrededor de las ciudades para seguir creciendo. La ciudad existe, ¿no? La ciudad se está construyendo, y este es el caso de cómo se mejoraban, según algunos, se mejoraba un barrio, como es este que vemos ahí arriba, donde pasa la vía del tren, un barrio de slum, visto, ¿no? Que sería todo este barrio en rojo, y la solución a ese barrio slum en 1875 es derribarlo y construir esos edificios que se ven ahí arriba, ¿no? Esa es la solución que más se ha... No es la que más se ha aplicado, pero es la que se ha difundido más o se considera como más adecuada. Yo no estoy de acuerdo, tengo muchas dudas al respecto, y ya veremos que no solo yo, sino que a lo largo de la historia
ha habido dudas, digamos, porque lo que decía, muchas veces en los barrios autoproducidos el problema no es la vivienda, el problema es que falta la ciudad, porque la vivienda sí que puede ser construida de manera, entre comillas, individual, familiar, con ayuda mutua, pero la ciudad es una cuestión colectiva mucho más amplia, por tanto es difícil que las personas puedan hacer la parte que les toca de ciudad, ¿no? O sea, los servicios, etc. En esta época en Inglaterra aparece esta señora, Octavia Hill, que considera precisamente que estos barrios, ¿no? Estos slums, no es la solución que veíamos en la imagen anterior, porque ella considera que eso deshace redes, les entrega una manera de vivir impuesta, que no es la que estas personas saben hacer, está por encima de sus capacidades económicas, sociales, ambientales, y ella considera que la manera es trabajar conjuntamente su grupo de mujeres, entre comillas, benefactoras, unas mujeres que ella establece un sistema que pasa que se llama el del 5%, del cual aparecen a partir, son algunas de las Housing Associations que funcionan ahora, derivan de aquí. Ella a los inversores para esto, o sea, llega a gestionar 3.000 viviendas, y lo que hace es una gestión, va a cobrar el alquiler cada semana o cada 15 días, pero en este cobrar el alquiler no es solo cobrar el alquiler, sino es trabajar con las mujeres que viven en estos tenements, en estos slums, y juntas mejorar las condiciones a partir de las mejoras de sus capacidades. Me parece que eso es muy importante. Y también llega a construir un pequeño conjuntito de viviendas, que es este, como indicaba la arquitectura de la época en Inglaterra, con una sala, eso que vemos al final es como una sala de comuna, donde se hacían las asambleas, donde se educaba a las personas que vivían en este conjunto, ¿no? Entonces ella considera que si se hacen viviendas nuevas tienen que en aspecto parecer iguales a las del resto del Londres burgués, pero que si no lo que hay que hacer es mejorar las barriadas. Esto aprende Patrick Geddes, que es un urbanista inglés, lo aprende de ella porque su esposa había trabajado en el grupo de Octavia Hill. Cuando va a la India como urbanista del Imperio británico, dice, frente a la opción de arriba, que sería la opción Haussmann, la opción apertura de vía layetana, ¿no? Yo paso una vía sin importarme qué hay, sin mirar qué tengo abajo. Eso genera muchísimos problemas, bueno, no solo en el límite de las propiedades, sino en la gente que vive allí, que estoy tirando, igual tiro algo que está bueno y al lado he dejado algo que está mal, porque no he mirado la realidad, solo he mirado el plano. Y él dice, lo que hay que hacer es esto, hacer un relevamiento de lo que hay en el lugar, reconocer que desde el plano, o lo que decía antes, desde el conocimiento urbanístico, académico, tradicional, no podemos entender estos espacios porque no hay plano, porque no hay orden, pero hay un orden, hay una manera de vivir, hay unas jerarquías internas, hay espacios seguros, hay espacios inseguros, hay lugares de encuentro, pero eso solo lo puedes saber visitando y trabajando con la gente del lugar. Y que lo aplica en la India y su resultado es el de allá. O sea, que yo con esto quiero decir un poco como esta reflexión de cómo trabajar con los slums viene de lejos. Claro, y si avanzamos en los años 30, las ciudades medievales, esa será al final una pregunta que responderé, las ciudades medievales también son consideradas slums. Y el urbanismo moderno lo que propone en los años 30, con el plan Macià en Barcelona, que era destruir todo el centro de Barcelona, o gran parte del centro, toda la parte de abajo del puerto, como vemos aquí, varias de las calles, o París, ¿no? Esto es el Louvre, y esto es el Plan Voisin de París, era destruir todo para poner estos edificios nuevos, porque todas estas viviendas eran consideradas slums. Y finalmente, ¿qué es lo que caracteriza todo lo que es considerado slum? Pues la pobreza. O sea, finalmente la estigmatización de la pobreza y de alguna manera la culpabilización de la pobreza. La globalización. En el año 89 cae un muro que parece que va a cambiar algunos, y lo cambió, pero no para lo bien que algunos pensaban que iba a pasar. La globalización de alguna manera empieza a tomar una forma visible en este momento, si bien es un nuevo momento de producción y de organización económica social del planeta que nos está impactando día a día, y hay algunas fechas que hacen que esta globalización como ha ido evolucionando. Por un lado, como decía, la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, el consenso de Washington, que ahora veremos algunos datos que son súper importantes que se acordó allí, las cuestiones tecnológicas que permiten la conexión inmediata y el estar en un mundo en producción 24/24, 7 días sobre 7 días, etcétera, ¿no? Que tienen, como ya sabéis, todo el mundo del Internet proviene de las investigaciones ligadas a la guerra,
McLuhan hablando de la aldea global 61, cómo los medios de comunicación electrónicos estaban creando una aldea global, que esto pues tiene una parte que es evidentemente muy positiva, en cierto modo poder estar en contacto con amigos, con gente en directo, poder saber lo que pasa en directo, ¿no? Posiblemente cosas que habéis estado hablando, ¿no? ¿Qué pasa en las fronteras? Los medios no nos cuentan lo que pasa, sino es bueno conocer gente directa que nos puede explicar, pero también esto ha generado verdaderas monstruosidades. Bueno, y algunos textos que ya han comenzado hace unas décadas, que ya nos hablaban un poco de esta implicación o esta influencia de la información, la ciudad global, etc. Y aquí también aparece otro agente que aparece en el año 95, que es la Organización Mundial del Comercio, que tiene que ver en este mundo en donde el comercio se ha puesto por encima de las vidas. El Consenso de Washington del año 89 es súper importante, por eso nos afecta a nosotros al día de hoy y ha afectado a las políticas públicas, desgraciadamente, que hemos vivido en este país y que muchas veces pensamos que lo que está pasando en nuestras ciudades, en nuestros países, son cosas aisladas. Desgraciadamente no lo son. Si fueran aisladas tal vez sería más fácil atacarlas. En el Consenso de Washington se hace un acuerdo entre estados, o entre entes, no sé muy bien quién lo firma, de disciplina fiscal, de reordenamiento de las prioridades del gasto público, de la reforma impositiva, que tiene que ver, como ya sabemos, que los seres humanos pagamos unos impuestos que no nos pagan las grandes empresas, la liberalización de las tasas de interés, también como el capital se puede mover e invertir como quiera, como habéis visto estos días, los seres humanos no nos podemos mover igual. La liberalización del comercio internacional, y que eso también lo hemos visto, y ahora vemos una imagen, ¿no? Con los nuevos acuerdos que se quieren hacer, que van por encima de nuestras decisiones como estados autónomos o como ciudadanos que votamos unas cosas y después hay un comercio que nos viene por encima. La liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas, esto también es a partir del 89 que empieza a suceder. Lo que pasa es que desgraciadamente empieza a suceder y cuando lo vemos, el monstruo ya lo tenemos encima y lo estamos viendo día a día, ¿no? La privatización, que también hemos visto año tras año, de nuestra salud pública, de la educación, de todo aquello que en teoría los entes públicos no pueden gestionar y sin embargo las empresas sí, que son unos negocios impresionantes, el agua, etcétera, nuestros derechos, las desregularizaciones varias y los derechos de la propiedad, el derecho a la propiedad como derecho principal. Esto se firmó en el Consenso de Washington y hoy creo que todos tenemos en la cabeza cuestiones diarias de nuestras ciudades que tienen que ver con esto. O sea que lo que pasa hoy no es nuevo, ¿no? Buenos Aires, por eso mi tesis fue sobre eso, en algunas cosas es precursora desgraciadamente y en la privatización de recursos lo fue en los años 90. También lo fue Chile de la dictadura, en este caso ya la democracia, ¿no? Como dice Naomi Klein. Entonces la aplicación de todas estas leyes y toda esta nueva economía de la neoliberal, de la globalización, primero se probó con las dictaduras y después las democracias ahora la aplican claramente, ¿no? Entonces está esta teoría del shock, que como te han dado un palo tan grande en algún sitio, estás tan mareado que te cuelan todo por todos lados, pero no tienes cómo, ¿no? Entonces, como decía, en Buenos Aires en los años 90 se privatiza la costa del río, pero no es necesario ir a Buenos Aires, como vemos cómo se nos privatizan y se nos roban espacios de las ciudades que habitamos, bueno, Barcelona, Puerto. Entonces, esta ciudad global es una ciudad que está en competencia también, que es antilógica, ¿no? Como dice el ecofeminismo, tenemos que asumir y tenemos que saber que los seres humanos somos parte de un ecosistema, somos ecodependientes y somos interdependientes, ¿no? Esta idea también neoliberal, que el ser humano mejor es aquel que es más autónomo, más independiente, no existe, no existe. Ninguno de nosotros somos autónomos, no lo hemos sido para llegar así, no lo seremos en nuestra vejez y no lo somos en el día a día porque necesitamos siempre cosas de los demás, necesitamos afecto, necesitamos cuidados, etc. Pero también las ciudades no se trata que compitan, ¿no? Pero sin embargo la globalización, el neoliberalismo nos ha llevado a la competición. Todas estas imágenes tienen más de 10 años y 12 años, o sea que nos han ido vendiendo unas ciudades, ¿no? La ciudad siempre es una fiesta, Hong Kong, Celebration, recuerden hace unos días hubo manifestaciones que hay cada año, en esta misma época que se celebra la anexión de Hong Kong a China, y eso sabemos, pero es una fiesta Hong Kong, no se trabaja, no se vive. Barcelona es una gran botiga, Valencia, la ciudad de las artes y las ciencias, etc. Estamos llenos de estos alardes, de estos focos en partes de nuestras ciudades que lo que hacen es vendernos a ver, bueno, al mejor postor y competir entre las ciudades. Como decía, esto se basa en este planeta conectado, pero como vemos el planeta conectado 2017
cuanto más rojo, más conexión a internet hay, no es un planeta conectado. Otra vez, no es equitativo, no es igualitario, no está distribuido de la misma manera, posiblemente porque en el entorno más próximo nuestro todo el mundo tiene alguna manera de conectarse, sino en una biblioteca en nuestro entorno, pero en muchos países del mundo y muchísima gente no tiene una cosa de estas, no tiene esto, no, vive de otra manera, ¿no? Pero eso le deja fuera de los supuestos avances o de las supuestas entradas en la economía actual. Por supuesto, la globalización no se ha aplicado de manera ligera o sin quejas, sin manifestaciones, sin oposición, ¿no? Los movimientos anticolonización tienen un largo historial desde el mismo momento casi de la demolición del muro de Berlín. Aquí hay algunas fechas, pero no es hasta el año 99 que cuando es la demostración en Seattle contra la Organización Mundial del Comercio que realmente se hace un movimiento visible, cuya organización se hace más visible, pero que hereda, ¿no?, de la vía campesina, del movimiento zapatista, de otras reuniones que hay y de otros grupos que hay en diferentes partes del mundo. Y el más reciente es, ¿no?, el famoso acuerdo Z, ¿no?, que es esta cosa de Canadá y Estados Unidos para ver si nos pueden colar el acuerdo entre Estados Unidos y Europa, que como sabéis deja fuera, o sea, otra vez, es el comercio y el derecho a comerciar con todo y a cualquier coste, por sobre cualquier derecho nacional, cualquier legislación nacional. O sea, estos acuerdos lo que implican es que cualquier cosa que, o sea, si aquí está prohibido, no sé, el transgénico X, no sé si está prohibido, no sé cuáles están, pues nos lo traerán igual de Estados Unidos y no habrá posibilidad de ir a un juzgado aquí, porque la ley o el juzgado que atendería a eso, según estos acuerdos, es un juzgado de la Organización Mundial de Comercio, un juzgado comercial internacional. O sea que las personas y los lugares importamos bien pocos. Otra cuestión que tiene que ver con la globalización y el neoliberalismo es la generación en cada uno de nosotros de una percepción de inseguridad constante. Esto es en Los Ángeles, en el año 2000 y poco. El paso, policías públicos que son los negros, los azules, policías privados los negros, la privatización de la seguridad. Esto aún es peor que los cuerpos del Estado de la seguridad, porque a los cuerpos del Estado se les puede exigir y se les supone una educación y que han de actuar de acuerdo a la ley, de acuerdo a las constituciones y a derechos. Un privado solo defiende a quien le paga. Eso es muy grave, eso es gravísimo. Porque además la inseguridad, o sea, vivir en ciudades es complicado, porque vivir entre personas es complicado. Entonces siempre, cuanto más gente, más problemas hay, pero problemas también hay en las pequeñas comunidades. El problema es qué hacemos o cómo trabajamos esas informaciones de la inseguridad y cómo se manejan. Nuevamente, Argentina. Argentina sale una dictadura en el año 82, viene una democracia, unos 6 años por ahí de primavera democrática, y luego comienza todo un discurso de inseguridad muy fuerte que llevó, obviamente, a la privatización de todos los recursos, a la creación de barrios cerrados, a la escisión y fragmentación de la sociedad. La inseguridad real era cuando estaban los militares, que la gente desaparecía en la calle. Que te roben en la calle es incómodo, pero eso no es inseguridad real. Pero la generación de esta idea de inseguridad es muy fuerte y hizo realmente que luego la inseguridad mayor también aparece, ¿no? Entonces a mí cuando empiezo a escuchar estas noticias sobre la inseguridad en nuestras ciudades, un día y otro, y repetida la misma 1000 veces, ¿no? Un asesinato se convierte en 1000, me da mucha pena, mucho miedo, porque el camino de vuelta es muy difícil, porque no están hablándonos de la... y aparte en general se focalizan en determinados barrios. Bueno, sigamos. Esta globalización lo que ha hecho también es llevar producción a estas grandes fábricas de China, dejarnos sin producción. Esto es un cartel en el año 2000 en Estados Unidos de los sindicatos diciendo, atención, 800.000 empleos perdidos a China. Y también nos han vendido, somos ciudadanos porque compramos una camiseta a 2 euros en lugar de pagar, y compramos 10, en lugar de pagar una 20 que la ha fabricado la señora que vive al lado de casa y que lleva a los chicos a la escuela, que igual que los nuestros, y que permite una sociedad con un equilibrio mayor, ¿no? Pero nos han convencido que teníamos que tener, y cuanto más tengamos, mejor. Y no nos importa cómo se producen estas cosas, no nos importa que estas que producen en la otra punta del mundo vivan en unos barrios que les abre la puerta a la policía en la mañana y tienen que volver a 1 hora a la noche,
que viven que solamente se pueden mover a las grandes ciudades chinas aquellos que tienen un permiso militar, que luego viven en los países, en China o en Doha, en los países del Golfo Pérsico, que para muchos son modelo de modernidad, ¿no? Porque solo vemos aquellos que tienen y consumen y no vemos cómo viven, lo mismo que pasaba en la Inglaterra decimonónica, en la Londres decimonónica, como bien también lo describió Flora Tristán en su libro Paseo por Londres. No vemos cómo viven aquellos que hacen posible todos esos lujos, están lejos, ¿no? También por eso les ha servido separar la producción del consumo, porque cuando teníamos cuando Barcelona era la Barcelona roja, los obreros estaban en el mismo espacio físico y podían poner una bomba en el Liceo. Hoy en día están lejos, no importa si se quejan, si se mueren, no los vemos, ¿no? No vemos las condiciones que viven, las condiciones que se bañan, o Hong Kong, las 300.000 mujeres que migran para el trabajo doméstico, que no tienen casa y su día de descanso lo pasan en unas calles elevadas que hay reuniéndose con sus amigas, que es el único sitio que tienen, no hay lugar. Por otro lado, esta ciudad global se convierte en una ciudad que es pura mentira, tematizada, homogénea, que es un simulacro, que busca generar unos entornos históricos, falsos, unos lugares para vivir que tampoco son también artificiales, y unos espacios supuestamente, de allá, a la punta, más mezclados, pero en realidad es una mezcla falsa. En este caso es un puerto en Inglaterra, no me acuerdo cuál, en Gran Bretaña, pero el de abajo es Buenos Aires, Puerto Madero, que es un poco lo mismo, es un espacio de centralidad donde hay de todo, aparentemente, ¿no? Hay educación, vivienda, ocio, culto, pero todo para una clase. Necesitas ir vestido de una manera, tener un color y una tarjeta. Los otros no están allí, ¿no? O cuando las ciudades tienen que convertirse en un remedio de sí mismo, en un parque temático para atraer turismo, ¿no? Roma o Barcelona, un trencito que estuvo por suerte muy pocos días hace muchos años ya, ante la queja vecinal, ¿no? O esto vivir en estos barrios de golf, en estos barrios aislados, en estos barrios en donde no aparece, la vida se reduce solamente al gozo perpetuo, a ninguna responsabilidad ni para los otros, ni internas, ni con el planeta, donde después, cuando además vivimos en estos sitios aislados y alejados, nos damos cuenta de las grandes dificultades que significan para nuestra vida cotidiana, pero ya es tarde para darle vuelta atrás, porque las hipotecas y esos espacios son muy difíciles de vender luego o de dejar. Mira que hay sitios como las ciudades brasileñas donde están muy cerca unos de otros, ¿no? Que ya sea esa famosa foto con Elizabeth, ¿no? De esas terrazas, cada una con piscina, con esa vista a Paraisópolis, una de las favelas de los barrios autoproducidos más grandes de Sao Paulo, con 1 millón de personas. Pero bueno, en nuestro entorno también tenemos cosas más disimuladas, pero también lo mismo, ¿no? Finalmente es lo mismo todas las autopistas que hemos construido en lugar de construir transporte público, todos los barrios llenos de viviendas adosadas en donde la fragmentación y la homogenización social hace que desde aquello no sea parte de un barrio, obviamente no hay comercio, no hay servicios. Las ciudades dejan de ser ciudades para ser simplemente un mapa lleno de logos y de marcas para poder consumir. Y lo peor de todo, que las ciudades todas se parecen, nos da igual un poco cuál sea cuál, cuando en realidad lo interesante de las ciudades son sus identidades, ¿no? Entonces la globalización es un proceso económico, productivo, tecnológico que influye en todos los ámbitos de la acción humana y que ha transformado los modos de producir y con ello los valores éticos y morales. Y esos cambios no quedan circunscritos a una esfera etérea o amorfa, sino que esas formas transmiten, sino que se construye, que tienen forma construida. Como nos decía aquí Forges, ¿no? El globalizólogo, nada de apagar la tele, nada de leer, nada de hablar en familia, nada de pensar, nada de sentir, ese ciudadano global, nada de opinar, sobre todo nada de criticar, vaya dieta más chunga, no se queje, usted puede comprar, ¿no? Puede comprar a 1 o a 1000, es igual, pero siempre podrá comprar. Entonces yo creo que esta trayectoria neoliberal ha preparado muy bien una sociedad dócil, que es en la que estamos ahora, ¿no? Se ha desactivado el sentido de ciudadanía por la del consumidor, ha desaparecido las clases, ¿no? Hace tiempo que las clases no tienen sentido, es una organización que no nos representa. Y también esto en el campo del que yo vengo, la arquitectura del glamour, la desacreditación de la arquitectura como herramienta social que ha sufrido desde los años 90 para aquí, también ha desactivado la educación crítica y también eso es muy grave, ¿no? Especialmente en las universidades públicas, que no haya una formación crítica es gravísimo, porque es el espacio en el que se supone que tenemos que prepararnos para pensar y para pensar alternativas y para pensar diferente
de lo que el mercado nos diga. Y el urbanismo informal, que le podemos poner muchos nombres, existía antes, existía siempre. Lo que pasa es que en realidad yo creo que es una mirada desde un sitio en el que se ve que ciertas maneras de producir ciudad no son las adecuadas. Entonces hay muchas maneras, muchas formas. El barrio autoconstruido dependerá del tamaño, de la topografía del sitio, etc. Hay algunas que se llaman urbanizaciones piratas porque ha habido una compra a buena fe de los terrenos, pero quien ha vendido de manera fraudulenta. Las ocupaciones con C y las ocupaciones con K, digamos, acá con K sería más una ocupación política y con C una ocupación por necesidad, que también es política. Los slums en los centros históricos, o sea, no siempre ese barrio marginal o el nombre que queramos poner ocurre en esos barrios evidentemente que se ven claramente, sino que muchas veces en centros históricos también pasa, ¿no? Donde hay una sobreocupación de pisos, no deja de ser al final una manera de vivir que no es adecuada. Las viviendas sociales, superpobladas y sin mantenimiento, que se dan en algunos casos, y obviamente los problemas de los sin techo y las personas que no tienen casa. Algunas características en Naciones Unidas que tendría todo este urbanismo informal es la falta de servicios básicos, como decía, yo creo que eso es la parte que es la común, la parte de ciudad, la parte que no pueden hacer las personas solas. Las viviendas subestándares o inadecuadas estructuras, en algunos casos, no siempre. Alta densidad y superpoblado, en algunos casos, no siempre. Condiciones de vida no saludables y localizaciones ambientalmente peligrosas. Esto se da en muchos casos también porque son los terrenos que se encuentran vacantes. La inseguridad, la tenencia, eso sí es muy importante, asentamientos irregulares informales. Esto quiere decir claro, que al haber ocupado o al haber comprado y haber sido engañados, se suma a todas las inseguridades que hoy podemos tener cualquier persona que tiene una vivienda, ya sea de alojo por el caso que sea, es que no tienen un papel que les avale su sitio, ¿no? Y obviamente pobreza y exclusión social y un círculo que se realimenta, porque muchas veces decir que vives, muchas veces no hay nombre de calle, decir que vives en ese barrio y ya directamente tu currículum, en caso que te lo reciban, va a parar a la basurera. Esto simplemente para ver cómo no hay un acuerdo entre diferentes ciudades de qué significa un slum. Se pregunta a diferentes ciudades qué es un slum y depende, claro, depende, hay desde que no hay definición, a que hay mala construcción, o que es temporal, o que no es legal la construcción, o que no es legal la tierra, cuestiones de salud y de higiene, falta de servicios básicos, que esté hiperpoblada, la pobreza, bajos ingresos, medio ambiente, cuestiones medioambientales, que sea muy compacta y otros y violencia. Y como veis, no hay realmente todas las ciudades coincidan, porque también desde nuestra mirada, y también eso pasó cuando estuvimos en la India, cada de golpe a nuestra mirada, ciertos barrios en la India nos podrían parecer un slum, y no, para ellos no, es otra categoría, tiene otro nombre, un slum para ellos está claro que es un tipo, pero a una mirada occidental de escuela, Instituto de Arquitectura de Barcelona, Orden, no sé qué, pues hay que tener otras herramientas, no nos sirven. Pero lo mismo las diferentes ciudades que tienen barrios autoproducidos no se ponen de acuerdo. Barcelona tuvo y tiene algunos barrios que han sido autoproducidos. Este es el emplazamiento, el plano de emplazamientos de barracas y cuevas del año 1945. La avenida Diagonal, arriba, más allá de Francés Maciá, había varios. Eso se limpió para el Congreso Eucarístico del año 53, se limpió literalmente porque se borró. Y como decía, hasta los años 70, que es cuando Joan Busquets hace su tesis y pone otra mirada sobre la población marginal aquí en nuestro entorno, donde estudia, bueno, este barrio es un barrio, al final, que yo lo tenía para el final, ¿no? Pero ¿qué diferencia una ciudad medieval, una ciudad gótica de esta? La ciudad medieval tiene 500 años, 1000 años, o que tenía un castillo y tenía un palacio, podía tener una catedral, una iglesia, que esto le falta a cualquier barrio de estos. Pero después, en cuanto a la construcción, la manera de colocarse en el territorio, la manera que se entiende en ese momento, los medios constructivos, los del momento. Entonces, en realidad lo que le faltan a estos barrios son 500 años, o 100, ¿no? Porque las ciudades medievales, como veíamos antes, en el año 1935 las querían tirar todas. O sea, lo que faltan son menos de 70 años de mejora, ¿no? Y de ir progresivamente mejorándolas. En realidad la ciudad, si está viva, siempre se está mejorando. Lo que pasa es que lo que cuesta muchas veces
es que desde los órganos municipales o estatales se entienda que esto es ciudad, que un barrio es ciudad. Y muchas veces se cree que por invertir una vez y mejorar una cosa, ya está, ya lo han convertido en ciudad. En muchos aspectos se les considera diferente. Por ejemplo, en algunos municipios dicen, vamos a arreglar, pero serán ellos quienes limpien su calle. Y tú les dices, pero en el barrio X, la gente limpia su calle. Si le apetece, sí, pero no, ¿verdad que pasa, barrendero? Pues aquí también, sí. Ha de ser igual que los otros barrios. Más pobre, pero en todo lo que sea público, común, ha de ser igual. Entonces, como decía, en los años 60 lo común era pues cáncer estirpar, en este caso es Ciudad de Dios, supongo, no sé si habéis visto la película, Ciudad de Dios, es una favela que se traslada a este barrio, a este lugar. Nada, a los 5 años queda deshabitado de nuevo, a los 10, porque nuevamente, ¿no? Lo que hace ciudad es la mezcla y la posibilidad de encontrarnos y ayudarnos, una escalera en la que entre todos mejoramos. En este sitio no existe esa posibilidad. Aparte son estigmatizados igualmente, no llegan servicios, ir al trabajo se convierte en una gran dificultad porque están muy lejos. El gasto, muchas veces se dice que la gente que vive en barriadas no quiere ir a estos lugares porque tiene que comenzar a pagar impuestos y luz y agua. No ese es el problema, o no ese es solo el problema. Es que si antes en general las barriadas se construyen cerca de donde hay oportunidades de trabajo, donde hay oportunidades, por tanto ir a trabajar se va a pie. En este caso es transporte público, y es el costo de dinero y el costo de horas. Entonces, ¿quién cuida? Y además como las redes sociales se rompen, en general en las villas, en las barriadas, funcionan las redes sociales de apoyo. Si vamos aquí y tenemos hijos, pues no podemos gestionar ir a trabajar y tener los hijos. Esto es lo que termina pasando, por ejemplo, luego saqué la imagen, pero en Chile, que es uno de los países que se considera que no hay de Latinoamérica, que han logrado erradicar los slums, los campamentos, como decían allí, han hecho cantidad de viviendas en el sur de Santiago de Chile, en el caso de Santiago de Chile, una zona totalmente segregada de la ciudad, viviendas de 36, 42 metros cuadrados, donde se supone que vive una familia que ya no es adecuado, pero además es que no termina viviendo una familia, termina viviendo 3 familias, para poder afrontar lo reproductivo y lo productivo, y terminan ampliando estas casas, volando sobre el vacío con unos, no son de planta baja más 2 para no el ascensor, pero vuelan unas habitaciones con unas patas, unas estructuras súper finitas como de esto, en un sitio que hay temblores todo el tiempo. Entonces, sí, por un lado, en números no hay slums, no hay autoproducción, pero no sé qué es peor, ¿no? Porque se les ha quitado toda oportunidad de ser ciudadanía y están aislados, y además esta idea de la seguridad que hablaba antes se traslada también a estos grupos y se terminan aislando. Entonces son grandes conjuntos que además tienen rejas, con lo cual el caminar en el barrio se hace muy difícil. Bueno, digamos que lejos de mejorar su situación empeora. Y además los estudios económicos de Santiago de Chile, del valor del suelo y el valor de los pisos, al tiempo que en estos últimos, desde la dictadura que empezaron estas políticas de vivienda hasta hoy, si todos los bienes inmuebles han aumentado, el caso de estos barrios han bajado, con lo cual también es otra razón más para que la gente no invierta en sus casas, porque no se valorizan y en cuanto pueden hacen lo mismo, venden o se lo dejan a un nuevo familiar allegado que viene a la ciudad y para empezar ya va bien, ¿no? Entonces, no solo tiene que ver con la calidad de la vivienda, sino también dónde está puesta, ¿no? En los años 70, Turner, que es un arquitecto y un urbanista inglés, anarquista, en Perú aprende del proceso que al día de hoy se sigue llevando y generando en Perú para tener vivienda. Hay una cuestión que es la lectura de la Constitución. Por eso, lo que hacen primero es, y con ayuda de técnicos, y siempre hay soportes técnicos, ¿no? Bueno, se ve mucho aquí, pero ahí lo que hay es sobre el desierto, se marcan unas líneas, se marca, bueno, como se hace en las ciudades, se marca primero aquello que será la parte privada y la parte pública en las calles, y se empiezan a marcar los lotes. Entonces, cada familia que va a ocupar un lote lo ocupa primero con una caja, porque en la Constitución está dicho que si alguien habita algo, no puede ser quitado de ese lugar. Entonces ahí esas primeras semanas se queda alguien, no porque esto se tiene que hacer en una noche rápido, y se quedan allí y luego con el tiempo, bueno, se limitan, ¿no? Primero las parcelas y después se va construyendo, ¿no? Progresivamente. En los años 70, aprendiendo de estas dinámicas populares, en el mismo Lima hay un concurso que después no
se hizo como un muestrario, pero sigue siendo una barriada popular, y lo que se pretendía es, aprendiendo de lo que hacen los pobladores, con arquitectos reconocidos del mundo, hacer unas propuestas de arquitectura que pudiera crecer en el tiempo, que a la vez generara ciudad y que tuviera una densidad adecuada para ser ciudad. Bueno, esto sigue siendo, o sea, ha tenido, ¿no? La Casa Blanca y la Casa Rosa son la misma, la blanca es la original de los arquitectos, la rosa es años después, pero lo importante aquí es aprender, ¿no? En este caso, en lugar de decir destruimos las nuevas viviendas, y en lugar de hacerlas en cualquier lugar, vamos a hacerlas en un sitio que esté bien comunicado, con una densidad que permita servicios y con unas casas que permitan a lo largo del tiempo ir creciendo en su espacialidad, también para permitir trabajo, para permitir que otras familias vivan, o que los hijas cuando se casan también puedan vivir allí, etc. En la misma época, y a partir de aquí, de estos años 70, desaparece este tema de las escuelas de arquitectura, pero en los años 80 y de las revistas de arquitectura. Este es un concurso hecho por dos arquitecturas súper glamurosas de arquitectura al día de hoy, que en ese momento se hacían concursos internacionales, que lo que tiene que ser el concurso no es que vaya a solucionar el problema, evidentemente, pero es poner el foco y en el tema de la necesidad de repensar las viviendas, y que no podemos tener barrios así, y abrirlo a un público que nunca por ahí se hubiera interesado en esto. Aquí en este caso, a diferencia del Lima, que sí había el gobierno detrás, daba apoyo, esta fue una fundación de dos revistas y no lograron llevarlo a cabo, ¿no? Pero sí que logró mucho impacto entre los profesionales, y como decía, a partir de los años 80 desaparece del mainstreaming de la arquitectura la cuestión social y la cuestión de la vivienda para todos los sectores. No digo, siempre ha habido, por suerte sigue habiendo muchísimos grupos de estudiantes y profesores y profesoras que se interesan y siguen trabajando en los barrios para intentando mejorar, pero ha desaparecido del centro. Lo paso o proyectos como de Álvaro César Vieira, un arquitecto muy reconocido de Portugal, la Mangueira, también unas viviendas populares para relocalización en parte de población gitana, pero también de otras poblaciones que vivían en cuevas o en malas situaciones. Bueno, pero para hacer esto también aprende de cómo esta gente construye, la posibilidad de crecer, se hacen muchos procesos de participación, se sitúa en el territorio, entendiendo también la importancia, en este caso, de unas familias en el límite, en un pueblo, ¿no?, entre lo agrario y lo urbano. Entonces, estos son ejemplos de arquitecturas hechas por arquitectos y arquitectas, pero donde se aprende de cómo viven las personas. No sé, cuando se lanza la sois de arquitectos, pues sois de arquitectas, y por ahí los que no lo sois del campo, sorprenderán que yo diga que aprenden de cómo viven las personas, ¿sí? Porque desgraciadamente hay muchos compañeros y compañeras que no miran cómo viven las personas. En realidad, muchos les llaman bichos a los habitantes de las viviendas porque molestan, etc. Entonces, esto no es algo muy usual, ¿no? Tender, bueno, los espacios, en este caso hay mucha importancia de espacios intermedios, de tipos de calles de diferentes escalas, y también en este proyecto lo que se buscaba también era la convivencia de tres grupos religiosos, no solamente. O trabajos como este también de Argentina, el manual de la autoconstrucción de un arquitecto, que era un manual precisamente para entregar dibujado como si fuera un cómic, donde está una explicación escrita, pero solo siguiendo el dibujo también se puede hacer, para que la gente construya sus casas, no gaste energía, digamos, todo lo que invierta pueda ser reaprovechado. Digamos, si tengo solo para construir el inicio, no lo haga de chapa o de cartón, que luego tendré que sacarlo para construir de ladrillo, aunque nos parezca poco, para ellos es mucho, y por tanto desde el principio intentar construir algo que pueda ir mejorando y no que tenga que ser destruido. Como decía Sergio Magallanes, un director de urbanismo de Río de Janeiro, ¿no?, la diferencia entre un edificio, como explicaba el de Chile, en propiedad horizontal, pequeñito, y las casas que puedan crecer, o la casa de la favela, pero que también se puede pensar eso en maneras, cuando se produce de manera regular, es que en este caso la familia empieza allí y se amplía, ¿no? Es una economía de escala, una especie de, ¿no?, los clanes o la familia preindustrial. En cambio, en este caso la familia comienza la familia nuclear con hijos y termina solo la pareja, ¿no? Entonces, lo importante que es, eso es una, como decía antes, estamos en otra velocidad de economía, y estamos en economías preindustriales, por tanto, la unidad familiar es una unidad de producción importante. Entonces, brevemente, algunos ejemplos a partir de los años 80, de actuales 80, 90,
de mejora de barrios. Todo tiene, la perfección no existe, todo tiene sus negros y blancos, pero el programa Favela Barrio fue el primero en invertir precisamente en ver cómo, respetando lo que la gente había producido, cómo llevar la ciudad, cómo colaborar en que mejoren esos espacios y cómo puedan entrar los servicios, ¿no? de transporte, servicios de sanidad, servicios de recogida de basura, y tener una calle y tener un código postal que es igual que el barrio de abajo. En este primer programa se trabajó en las favelas intermedias, ni las muy pequeñas, porque el impacto, o las muy recientes, porque son muy precarias, ni en las muy grandes, como en la favela Alemão o otras que se ha trabajado después, porque en su dimensión, su complejidad y su problemática de seguridad, hacía como proyectos pilotos era muy difícil, ¿no? Pero vemos, hay unas cuestiones. Primero, bueno, el programa, hay instrumentos para integración urbanística y social, o sea, siempre trabajar lo físico y lo humano junto, lo físico piedra, lo físico humano junto, invertir en el espacio público y en los equipamientos públicos, potenciar o colaborar en que las familias puedan invertir, en eso también, bueno, es el sistema en el que estamos, en el capitalista, las personas se les hace, también lo primero que hay que hacer en este caso se hacen los planimetrías y se hacen vuelos y se establecen lo que hay en el sitio y se establecen las parcelas para poder comenzar a ordenarlo, y después en cuanto a aspectos físicos, como decía antes, llevar la ciudad, ¿no? Entonces el viario, el alcantarillado, el drenaje, suministro de aguas, iluminación, y hacer equipamientos, ¿no? Y muchos de los equipamientos tienen que ver con los cuidados, tienen que ver con favorecer la colaboración en la crianza y en los cuidados, ¿no? Entonces guarderías, centros sociales, aunque en lo deportivo siempre hay canchas de fútbol, espacios para el fútbol y otras cosas, pero bueno. Las cuestiones legales, bueno, son áreas especiales. Eso también es importante, porque muchas veces cuando hablas al municipio se les dice que pueden hacer, no, es que no podemos mejorar estas calles porque esta calle no tiene la medida que dice el código de planeamiento, es un ejemplo en Buenos Aires, lo que dice el código de planeamiento que debe tener. Bueno, claro, pero le digo, pero en Barcelona, Ciudad Bella, no tiene, tampoco las calles no tienen el ancho que tiene según el código, porque tiene que tener un plan especial, porque has de reconocer la espacialización. Pero claro, como no es un centro histórico, les da como cosa reconocer que una calle puede tener 7, 6, 5 metros. Entonces, para eso hay que generar estas áreas urbanas especiales, hay que aprobarlas, como decía, oficializar las calles, parcelar, ¿no? Y después aspectos sociales, tanto de equipamientos físicos como trabajo en el lugar, ¿no? Y estos procesos también de proyectos eran interesantes, porque lo que pedían era que se trabajaran in situ para decidir los proyectos, con equipos interdisciplinarios, profesionales, con la participación de la población. Pero bueno, algunas de las situaciones, y se hacía remoción de vivienda solamente en los casos, en la foto de arriba, o aquí también aquí a la derecha, cuando estaban en peligro, ¿no? En peligro la población. En este caso, por ejemplo, este canal, aquí se decide que el canal necesitaba espacio, no había que quitar las casas, pero si hacíamos se hacían el canal todo lo grande que lo tenían que hacer, se quedaban sin espacio público. Entonces aquí una obra de infraestructura muy importante, arriesgada estructuralmente, se hace un buen estudio estructural, para que esté el canal, vamos ahí, reforzado, pero que permita tener espacio público a los lados y no quede solo como un abocador, ¿no? Y en este caso, allá al fondo, arriba, se ve el conjunto de viviendas que se hizo para sacar a las personas que estaban sobre el borde del mar por el peligro que constituía vivir allí, ¿no? Entonces, algunas imágenes de la mejora de la urbanización. Insisto, esto es un primer paso y esto le debería seguir, como cualquier proceso o cualquier lugar de la ciudad, una inversión continua, como sucede en cualquier barrio. Otra ciudad que también ha hecho un avance o ha aportado sobre esta mejora de los barrios, manteniendo los barrios in situ, manteniendo la población, Medellín, con lo que le llamó urbanismo social, desde el proyecto Moravia, un antiguo barrio donde estaba el basurero, con también el sacado de las personas que vivían sobre el basurero, porque ahí no se podía vivir, allá una montaña, aquí lo vemos cuando estaba empezando, está todavía plano, la generación de un centro
de referencia socioeconómico, un espacio de generación de recursos, de formación, un espacio también para los niños y en función de las capacidades y necesidades del barrio tiene un programa otro. En este caso, como el barrio tenía una banda muy importante, hay espacio para práctica de música y hay un centro para ayudar a la población a mejorar sus situaciones de empleo o de autoempleo, que son en la mayoría de los casos. Entonces, el proceso de urbanización, la conexión entre barrios, con el caso de Medellín, también con el gravísimo problema del narcotráfico, cada una de estas bajadas de ríos, de las montañas, separaban barrios de manera irreconciliable y peligrosísima. Bueno, conectar el espacio público, pero una cosa que no vieron, y cuando hicieron con un conjunto de viviendas públicas se confundieron y mucho, porque parte de la población que sacaron de este barrio porque estaba sobre las basuras y que fueron sacando de diferentes barrios porque estaban en situaciones de riesgos ambientales, los llevaron, hicieron un nuevo barrio, se llama Los Pajaritos. Ese barrio ha sido un grave error. Primero, porque está lejos, tienen metro y tienen telecable igual, pero nuevamente, homogéneo en población, torres con viviendas de 40 metros cuadrados, y no vieron esto. Esto que vemos aquí es la vida económica de ese barrio tan pobre, no costa nada. En cada primer piso hay actividad económica, que barberías, que costura, que comidas, o sea, hay. Entonces, si nosotros los llevamos a un edificio, que por ejemplo en China también ha pasado, ¿no? Cuando han destruido todos los hutongs, se los han llevado a vivir en esos rascacielos, y lo que ha pasado allí es que todos los pasillos de los rascacielos se han convertido como en calles en donde la gente, en donde venden y hacen cosas. Claro, que no entender, seguir pensando que todas las personas vivimos igual, que todas las familias son iguales, y que por tanto la vivienda, como vivienda burguesa, solo es para residir. La familia nuclear. Y no tener en cuenta, primero, que son familias extensas, muchas veces son monomarentales de varias generaciones que viven juntas, y que la casa es espacio de producción. Y se ve, lo ven todo el tiempo allí, pero cuando hacen los conjuntos de vivienda no lo tienen en cuenta. Entonces, al final, esas soluciones, desgraciadamente, son solución para hoy y hambre para mañana, porque se dan gravísimos problemas, ¿no? Y estas familias viven del reciclaje. Entonces, se tiene que tener en cuenta, y se podría tener en cuenta si quisieran, ¿no? Y este es un barrio de Santo Domingo, que fue el primero también que se rehabilita, se mejora, se hace esa biblioteca, que también constructivamente tuvo muchos problemas, el metro cable para llegar y para poder llegar con transporte público más masivo, pero sin destruir, porque como está en la montaña, las calles son muy, como mucha pendiente, con muchas curvas muy cerradas. Si querían llevar el autobús, hacía imposible, no tenían que destruir muchísimas casas. La manera de menos destrucción es este transporte público, ¿no? Es el cable carril este. Entonces mejoraron las escuelas, que es la imagen de allí. Se generaron centros, un poco siguiendo la línea de Río, pero yo diría que la mejora fue que además estos barrios también buscaron otra cosa que también es muy importante, que es la visibilidad, visitabilidad, atractividad, ¿no? Que al barrio vayamos el resto. Y eso, por ejemplo, en el caso de Barcelona, en la Casa de las Aguas, que está en Obarris, cerca de Nova, alguna vez trabajando con los vecinos, decían que esto sea un centro no para los vecinos solos, sino para que vengan de otros sitios de Barcelona. Así como nosotros tenemos que ir a la Plaza Sant Jaume, que vengan otros, porque no hay peor cuestión para la fragmentación y para la desconfianza que el no conocernos. Entonces queremos que nos vengan a visitar, queremos que algo les atraiga, y en eso, aquí en Medellín, sí que haciendo estas arquitectura estrella, lograron que los barrios sean visitados. Bueno, seguramente habrá más cosas para criticar. Pero por ejemplo, aquí vemos cómo queda una medianera, y la medianera enseguida se abren los comercios, o sea que es natural, no, es lógico de este sistema económico social productivo, ¿no? También conectaron por una de las calles que va más plana, pero que antes no se conectaban los diferentes barrios, y sí que hicieron, a mí me parece interesante, cómo decidieron intervenir en los barrios cuando hicieron los mismos bloques que después hacen en ese barrio que os dije, de Los Pajaritos, pero aquí un poco más complejos, tanto de morfología, no hay comercio, pero al final la gente los puso igual, pero también evitaron lo que por ejemplo sí pasó en Sao Paulo, cuando hacen realojo de personas de favela que están en inseguridad por cuestiones ambientales a sitios más seguros,
por la tipología, o sea, por el tipo de edificios que se hacen, que son como bloques, no tiras, son espacios que difícilmente se entrelazan en la estructura urbana y la gente termina pidiendo su cierre. Entonces terminan siendo espacios segregados, entonces los mismos que vivían con nosotros antes ahora son distintos y ya ven distintos a sus antiguos vecinos y tienen miedo. Bueno, entonces, al final la forma que adquiere la arquitectura es muy importante. Entonces, en este caso, los edificios no se pueden cerrar porque son parte, estas escaleras que son del edificio son parte también de la accesibilidad general del barrio. Entonces es muy interesante cómo juegan con eso, que tiene que ver también con que este edificio es alto, pero tiene acceso a diferentes calles para siempre tener un máximo de 2 pisos sin escalera, sin 2 pisos para subir por escalera y después no poner ascensor. Entonces, en este caso me parece interesante ver cómo se puede, y también la otra cuestión, que también es una gran discusión, es la materialidad. Muchas veces cuando se interviene en estos barrios, a los arquitectos, hay que pintarlos y se ponen de colorines porque me parece más bonito, más vivo, pero al final se distinguen. Entonces el barrio dice, ahí están, ¿no? Quedan señalados, o a la inversa, quedan señalados el resto. En cambio aquí en Medellín utilizaron la misma materialidad que usa la gente allí, ladrillo y hormigón visto. O sea, las columnas de hormigón y el ladrillo para riñana. Entonces de lejos, y también por la topografía, son elementos que quedan integrados en un paisaje como más reconocible. Entonces me parece que son como pequeñas, ¿veis? Estas son las casas de la gente. Son pequeños detalles que hacen que el espacio se integre mejor al entorno. Unas imágenes. Y también se aprovecharon los edificios para poder hacer cosas, rampas o escaleras para hacer diferentes espacios de accesibilidad, ya que muchas veces las calles son pocas, ¿no? Casi siempre son pocas, y sobre todo en territorios montañosos como este, ¿no? Pero veis, la arquitectura nueva y la vieja no tienen un gran resalte. Eso me parece que es interesante. Los espacios de balcones, ¿no? Los espacios de mirar, de vigilancia informal o de cotilleo, que sirven para relacionarse, son muy importantes. Como decía, las rampas dentro de los edificios para permitir relacionar. Esta rampa pertenece a este edificio. Estos espacios que se crean intermedios y que la población los utiliza para sus fiestas. Y ya para terminar, con un trabajo más personal, una experiencia en Sao Paulo, donde nos llamaron a colaborar para ver cómo podíamos colaborar a la evaluación, un poco estas cuestiones de detalles del proyecto urbano arquitectónico, cómo poder ayudarles a que el proyecto de entrada parezca que no va a tener esos problemas, igual aparecerán otros, ¿no? Pero bueno, aquí lo que consistió, además de visitar, caminar, estar con la gente, entender cómo se vive, es hacer un sistema de evaluación que también esto permitía a los arquitectos jóvenes que trabajaban en el municipio hablar con los arquitectos más seniors y más star que hacían los nuevos proyectos, como una especie de encuesta a diferentes escalas, a donde, por ejemplo, se preguntaban, no sé si lo tendré aquí, si había, si hay lotes, si todos los lotes han sido de vía pública, si hay ventanas que dan a los nuevos espacios, si la densidad permite la llegada de servicios, si se aprovechan las plantas bajas para hacer comercio, o como en este caso la fachada que da al espacio de juegos, hay ventanas, que aunque parezca lógico y normal, muchas veces en este tipo de viviendas, de edificios, las fachadas son 2 y se deja ciega, por tanto ese espacio de juegos sin esas ventanas sería totalmente diferente y seguramente no terminaría no funcionando. O poner los espacios de juego en espacios de paso y no al final, porque sabemos no porque lo inventemos, sabemos porque lo hemos visto en otros sitios, que esos espacios cul-de-sac, esos espacios al final terminan siendo los sitios donde se trapichea, etcétera, los que es generalmente donde se genera el disconfort en estos barrios. Entonces, así que he sacado algunos. Entonces, solamente para cerrar, algunas cuestiones. Por un lado, que a mi entender, no hay diferencia, pero ¿cuáles son las diferencias entre un suburbio residencial de baja densidad como vivienda permanente, ¿no? Que está aislado, que no tiene servicios, que no hay ningún servicio, con un barrio autoproducido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? O como comentaba antes,
cómo veríamos hoy las propuestas de destrucción de los cascos históricos medievales sin planificación con materiales constructivos pobres o mal usados por cuestiones de seguridad y apertura de calles, como se hacía hasta los años 30. Y sí, de alguna manera nos podemos entender igual estos espacios autoproducidos como un error, y no como un error, ¿no? Que es como se piensa a partir del siglo XIX.